Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 19 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de Hashirama y era hermano de Madara? Antes de empezar le mando un saludo a Daniel Vargas, Cristian Mejía, Kakashi-san, Shime, Eloy Teorías, Héctor David, Pedro Gómez, Itachi Uchiha, God Dylan, Mateo Casa, y Kevin Ortiz. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 19. Tsunade, junto con los miembros de su clan y sus aliados, nunca en sus sueños más locos imaginó que llegaría un día en el que estarían luchando codo con codo junto a Uchiha y sus aliados. Pero ese día había llegado y esta noche su fuerza combinada de 3000 poderosos estaba cargando actualmente contra los defensores de la ciudad más fuerte del mundo. Independientemente de lo que piense de los Uchiha, no podía negar el hecho de que sus rugidos eran tan poderosos como los dragones de los que decían descender. Fue suficiente para que los defensores reales se estremecieran mientras formaban una gran línea defensiva. Sus agudos ojos no se perdieron de la docena de ninjas en el frente, seguidos por la infantería pesada en el medio y los hábiles arqueros en la parte de atrás. Como las calles eran estrechas, muchos de los ninjas habían decidido subir a los tejados, pero su enemigo también había colocado a sus propios ninjas en el lado opuesto. Era como si el daimyo hubiera entrenado sus fuerzas para luchar contra los clanes ninja. Cualquiera que sea el caso, sus ojos ahora estaban fijos en el que lideraba la carga. Montado encima de su zorro gigante y vestido con su armadura dorada con Dawn en su mano, Naruto Uchiha resultó un guerrero intimidante. Estaba bastante por delante de su ejército, liderando la carga con los miembros de su Kingsguard justo a su lado montados en sus propios caballos. El enemigo consideró que el grupo era tonto o suicida cuando los arqueros reales lanzaron una lluvia de flechas de fuego ardientes. Tsunade no se perdió los sellos cuidadosamente escritos en esas flechas, y tenía la sensación de que estaban destinadas a hacer que las flechas perforaran la armadura shinobi. Sin embargo, Naruto y su grupo cargaron hacia adelante a pesar de la lluvia de flechas que descendía sobre ellos. Fue en ese momento cuando el zorro sangriento que rugió mientras miraba hacia el ejército de flechas y ni un segundo después, toda la descarga se hizo añicos en polvo metálico. El zorro volvió a emitir un poderoso rugido, esta vez dirigido directamente a la línea del frente de los defensores ninja que estaban atravesando un juego de sellos de mano. Los ojos de Tsunade casi se salieron de sus órbitas cuando vio a casi 2 docenas de hombres y mujeres alejarse volando de la fuerza de ese rugido. La línea del frente se había agrietado, mientras tanto, Naruto y su escuadrón habían terminado sus sellos de mano, estilo de fuego, misil de llama de fuego. Los 6 Uchiha lanzaron llamas salvajes y abrasadoras de su boca que tomaron la forma de un misil de fuego que atravesó las filas enemigas quemando a los desafortunados soldados reales que quedaron atrapados en sus manos. Lo que fue más importante fue que el ataque se centró únicamente y evitó que los edificios cercanos se incendiaran. Con sus defensores ninja de primera línea enviados volando debido al zorro, el ejército real quedó abierto y enfrentó la brutal carga de la Kingsguard. El zorro desató 9 largas colas de su cuerpo, destrozando a las pobres almas más cercanas antes de enviarlas volando como si fueran moscas molestas. Los miembros restantes de Kingsguard cargaron después de que la bestia derribara a cualquier defensor real de la línea del frente rota que tuviera la suerte de sobrevivir a la ira de la bestia. A estas alturas, las fuerzas aliadas habían llegado al campo de batalla y se enfrentaron de frente con las 6 docenas de ninjas del daimyo que lucharon valientemente. Su coraje podría haber funcionado si hubieran tenido más números y si no se hubieran enfrentado a 2 de los clanes más fuertes del mundo y sus aliados. La propia Tsunade lanzó un poderoso puñetazo sobre un ninja lo suficientemente engreído como para atacarla. En su defensa, el hombre levantó su espada y se sorprendió cuando el arma se rompió contra su puñetazo, permitiendo que su mano cubierta de chakra le destrozara el pecho. Sus ojos se abrieron con horror justo antes de que lo enviaran a la mitad de la ciudad, donde se estrelló contra las paredes y en cientos de pequeños pedazos. Una sonrisa desagradable apareció en su rostro mientras observaba a cada ninja mercenario del daimyo temblar por el destino de su camarada. Incluso los Uchihas y sus aliados tragaron saliva ante el puro poder de su puño. En lugar de disfrutar de las miradas de asombro y miedo, los agudos ojos de Tsunade se entrecerraron cuando vio 3 grandes ejércitos formados por miles de soldados descendiendo hacia su posición desde 3 lados de la capital. Están tratando de encerrarnos. Itama. Ella gritó, su hermano acababa de terminar de enterrar su espada en uno de los cuellos de la kunoichi enemiga cuando se volvió al oír su voz.
Al ver lo que estaba señalando Tsunade, hizo una mueca. Tsunade vio a su tímido y reservado hermano realmente armarse de valor antes de mirar a sus tropas ampliamente distribuidas. Si bien era cierto que ella era la segunda al mando de este ejército, Tsunade deseaba desesperadamente que su hermano recuperara la confianza perdida. Después de su derrota contra Naruto, su reputación había recibido una fuerte paliza en el clan y esta era su oportunidad de recuperar el honor perdido. Ella estaba feliz de darle esta oportunidad, pero daría un paso adelante si él no podía hacerlo. Afortunadamente, ver la valiente carga de Naruto había encendido algo del fuego perdido en el corazón del chico Senju mientras levantaba su espada. Senjus, conmigo. El grito, a pesar de sus derrotas pasadas, los miembros del clan de Tsunade siguieron las órdenes de su hermano y se unieron a él mientras él personalmente lideraba la carga contra el ejército que venía de la plaza del pueblo. Tsunade miró alrededor del campo de batalla para evaluar la situación. Se sorprendió al ver que Naruto y su escuadrón junto con la ayuda de 100 Uchihas y Shimura habían casi aniquilado a la mitad del enemigo al frente. El Kingsguard había formado un círculo protector alrededor de su líder mientras todos avanzaban cortando a todos con sus espadas. Su mirada se desvió hacia el hombre con el que se suponía que se casaría y se dio cuenta de que las historias sobre su destreza no eran falsas. Naruto había desmontado de la espalda de su zorro permitiendo que la bestia corriera hacia adelante y causara estragos. Mientras tanto, el segundo hijo de Tajima estaba canalizando el chakra del viento a través de su arma ancestral. Docenas y docenas de guardias reales tenían sus armaduras perforadas, cabezas cortadas, cuellos cortados a miembros perdidos mientras intentaban detener la fuerza que era Daun o su portador. A cualquiera que intentara atacar a Naruto desde su punto ciego, se le cortaba la cabeza a través de las espadas del Kingsguard, siendo los más letales Shisuya y Itachi Uchiha. Ese flanco enemigo estuvo a punto de ser masacrado. Mirando hacia otro lado, vio que dos ejércitos todavía estaban cargando hacia sus posiciones desde los mercados y el distrito comercial. Le quedaban aproximadamente 1000 guerreros con ella, ya que los restantes estaban ocupados, luchando por Itama y algunos por el lado de Naruto. Kenji, uno de sus viejos guardaespaldas, se puso instantáneamente a su lado. Actualmente en sus 30, este hombre la había protegido cuando era un bebé e incluso ahora estaba allí para ella cuando lo necesitaba. Toma 800 de nuestras fuerzas y detén las fuerzas que se acercan desde el distrito comercial. Podría haber ninjas entre ellos. Ordenó Tsunade. Sí, princesa. ¿Pero qué hay de la otra fuerza? ¿No te superarían en número? Puedo ver fácilmente a 2000 guerreros entre ellos y apenas tendrás 200 ninjas de tu lado. Y eso también a los luchadores Namikaze que están juramentados como Uchihas. Advirtió Kenji preocupado, como dijo Naruto. Necesitamos trabajar juntos, además tengo un plan. Ahora vete. Ordenó Tsunade, su voz no dejaba lugar a dudas o protestas. Kenji se estremeció, pero le hizo una reverencia obediente antes de reunir a las tropas que había ordenado y correr hacia el enemigo que se acercaba desde el distrito comercial. El resto de ustedes, conmigo. Gritó Tsunade. Los luchadores de Namikaze se miraron primero antes de mirar a Naruto que estaba ocupado en su propia batalla. Lo que probablemente los hizo seguir a un Senju fue la presencia de una docena de Senjus luchando junto a Naruto. Tsunade sonrió cuando se unieron a ella mientras lideraba la carga, sus manos ya borrosas a través de un conjunto de sellos de mano. Jutsu convocando. El ejército enemigo se detuvo en seco cuando una enorme babosa apareció justo delante de ellos. Todos miraron a la mujer rubia Senju que estaba encima de la criatura que les devolvía la mirada con frialdad. Escudos arriba. Gritó el comandante real. Los defensores de la capital se unieron y levantaron sus escudos de metal sobre sus cabezas, mientras algunos soldados salían de sus filas. Katsuyu, fuego. Gritó Tsunade. La babosa gigante respiró hondo antes de lanzar una enorme andanada de ácido de su boca. Sin embargo, antes de que el ataque letal pudiera golpear al enemigo, los pocos de sus soldados que habían roto el rango en realidad resultaron ser ninjas que rápidamente golpearon el suelo con sus manos. Eart Style, Eart Wall. Tsunade gruñó cuando múltiples capas de muros de tierra se levantaron del suelo cubriendo todo el contingente del ejército real por la lluvia de fuego ácido. Katsuyu vertió más del líquido letal, pero tan pronto como atravesó una capa de pared, otra estaba allí para reemplazar la perdida. Están tratando de cansarla. Tsunade miró a sus propias fuerzas más pequeñas y observó a muchos Namikaze mantenerse a una distancia segura de la lluvia ácida.
Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, todos estaban martillando múltiples kunai explosivos en las paredes enemigas, pero sus ataques tenían incluso menos efecto que los de Katsuyu. Ordenó a su compañero de batalla que detuviera su ataque y esperó a que el enemigo mordiera el anzuelo. No lo hicieron. Las capas de muro de tierra todavía se mantenían firmes a pesar de los mejores esfuerzos de las fuerzas de Tsunade. Una vez que sus fuerzas estuvieran cansadas, los 2000 guerreros y ninjas emergerían de ese caparazón y los masacrarían con gran número. Tsunade cargó hacia adelante con un grito de batalla asesino mientras saltaba de la cabeza de Katsuyu yendo directamente hacia las paredes de tierra. En el aire, dio una voltereta hacia atrás haciendo que su pierna derecha cubierta de chakra se golpeara en el centro de la formación de defensa enemiga. Varias grietas grandes aparecieron en toda la pared cuando Tsunade se estrelló contra la estructura con toda su fuerza. Gruñendo furiosamente, atacó la estructura con sus puños furiosos, haciendo que aparecieran más y más agujeros por todas partes. Katsuyu, brecha. Su invocación no dio ninguna respuesta verbal, sino que desató varias versiones más pequeñas de babosas de su cuerpo que Tsunade rápidamente atrapó en sus brazos. Sin dudarlo, colocó a las criaturas en muchos de los nuevos agujeros en la pared de tierra mientras todos comenzaban a derramar ácido de sus cuerpos. Incluso si el enemigo pudiera reformar más y más paredes para protegerse, la temperatura dentro de la estructura aumentaría muy rápidamente. No pasaría mucho tiempo antes de que se vieran obligados a escapar o morir por el calor insoportable. Tsunade saltó de la pared y ordenó a sus tropas que se dirigieran a los techos cercanos. Cuando todos estuvieron despejados, realizó una serie de sellos manuales antes de golpear el suelo con las manos. Estilo de la Tierra, cráter estelar. Todo el terreno comenzó a hundirse más y más mientras miles de soldados reales gritaban de pánico. Tsunade vio que sus tropas habían tomado posiciones en los tejados y ahora miraban el suelo que se hundía. Katsuyu, inúndalos ahora. Gritó Tsunade con urgencia, la babosa desató otro enorme río de ácido de su boca que inundó el núcleo del suelo que se hundía primero antes de concentrarse en hacer que los bordes de escape se llenaran de ácido. Tsunade obligó a su invocación a detenerse cuando vio que las paredes enemigas se agrietaban ahora que el calor era insoportable para los realistas. Estaban a punto de ser cocinados vivos por el calor del ácido liberador del Katsuyu más pequeño en sus paredes agrietadas. Las paredes se abrieron con urgencia cuando miles de soldados aterrorizados salieron corriendo para salvarse. Para su horror, ahora estaban parados en medio de un gran cráter lleno de ácido y la única forma de salir era arrastrándose hacia la calle más lejana. A su alrededor, los shinobi Namikaze los estaban esperando en los tejados más cercanos. Tsunade se armó de valor cuando miró a las tropas de Namikaze y luego a los horrorizados realistas. Fuego. Se lanzaron cientos de shuriken y kunai a los realistas. Esos soldados aún no se habían dividido correctamente y, como tales, fueron gravemente afectados por la descarga de armas lanzadas por ninjas Namikaze precisos. Si eso no fuera suficiente, el ataque de Katsuyu fue el golpe mortal. Tsunade cerró los ojos cuando su invocación desató enormes cantidades de ácido sobre los realistas atrapados. Las almas atrapadas gritaron de horror y agonía cuando su piel comenzó a derretirse ante sus propios ojos. Aquellos en el centro de su formación fueron los primeros en arder vivos. Los pocos que lograron correr hacia la empinada colina del cráter no pudieron subir mucho más cuando los combatientes Namikaze los masacraron a todos desde sus posiciones superiores en los tejados con la ayuda de bombardeos de kunai. Pasaron largos y dolorosos minutos mientras Tsunade observaba a todo el ejército enemigo masacrado ante sus propios ojos. Para su crédito, los realistas lucharon hasta el último hombre e incluso frente a la aniquilación continuaron luchando y tratando de salir de la trampa de la muerte. Muchos llamarían locura a sus acciones, pero Tsunade sabía que estaban muriendo por alguien en quien creían. Un enorme río de ácido había inundado ahora todo el cráter y la mayoría de los realistas flotaban sin vida en el líquido y muchos de los cuerpos se disolvían lentamente. El hedor era horrible y la mayoría de los muertos habían sido asesinados con ácido antes de que los kunai de los guerreros Namikaze se quitaran la vida. Sus ojos se agrandaron cuando un último grupo de soldados reales cargó directamente hacia ella bajo el liderazgo de su comandante. El oficial tenía quemaduras de tercer grado y su pecho estaba estropeado por kunai, pero había asesinato y determinación en sus ojos. Los ninjas Namikaze reaccionaron rápidamente y lanzaron otra lluvia de flechas hacia el grupo enemigo. Fueron los soldados reales quienes valientemente intervinieron entre recibir los golpes dirigidos a su comandante y caer sin vida en el río ácido.
Los ojos de Tsunade se agrandaron cuando el comandante enemigo llegó al borde del cráter. Casi se estaba disolviendo en el ácido con la mitad de sus piernas, sin mencionar el continuo bombardeo de kunai golpeando todo su cuerpo. El rugido desatado por el moribundo envió escalofríos por el corazón de Tsunade, dejándola paralizada cuando el hombre lanzó una poderosa lanza hacia ella con toda su fuerza. Los ojos de la Senju se agrandaron y esquivó el arma entrante en el último momento solo para darse cuenta de que nunca fue para ella. La lanza realmente voló alto en el aire antes de explotar justo al lado del ojo izquierdo de Katsuyu. La criatura gritó cuando el explosivo atado a la lanza desató una poderosa onda de choque junto con llamas que consumieron todo el ojo junto con la mitad de la cara de la criatura. Gritando de agonía, se desvaneció en una nube de humo para horror de Tsunade. Su mirada asesina se volvió hacia el hombre que había herido a su amiga y vio al moribundo sonriéndole desafiante. Ahora se había hundido de rodillas en el río ácido con su cuerpo como una imagen de kunai y shuriken apuñalados. ¡Viva el daimyo! El hombre se explotó con la ayuda de explosivos ocultos dentro de su uniforme andrajoso. Si bien la explosión en sí fue pequeña, la onda de choque fue amplia y envió brutales temblores a través de la mitad de la capital. Tsunade gritó horrorizada cuando docenas de namikaze cayeron de los tejados después de perder repentinamente el equilibrio debido a la horrible onda de choque. Sus gritos desgarraron su corazón mientras todos eran consumidos en el río ácido mientras caían dentro del cráter uniéndose a los soldados reales muertos. La victoria era suya, pero el enemigo no había caído sin luchar. Itama Senju perseguía al ejército real junto con sus propias fuerzas. Fue un escenario extraño que nunca había imaginado que sucediera. En lugar de enfrentarlos abiertamente, los miembros de la realeza habían decidido regresar, corriendo hacia las cercanías del castillo del daimyo. Itama no tuvo más remedio que seguirlo o arriesgarse a darles la oportunidad de establecer otra emboscada. Mirar el castillo del daimyo hizo que Itama se preguntara sobre la seguridad de su hermano. Hashirama era el luchador más fuerte que había visto y tenía casi 500 luchadores ayudándolo. Aún así, no podía evitar preocuparse por su hermano y deseaba profundamente tener a Yamanaka en sus fuerzas en este momento, aunque solo fuera para ayudarlo a saber si su hermano estaba a salvo. Fue interrumpido de sus pensamientos cuando el ejército real llegó a las puertas y de repente adoptó una formación similar a un Tetsudo. Mirando de cerca, se dio cuenta de que había una delgada barrera que evitaría que su shinobi disparara cualquier jutsu desde larga distancia. El daimyo había hecho todo lo posible para hacer que su fortaleza fuera muy difícil de ser atacada por shinobi desde el exterior. Aún así, descubrir tal estrategia no fue el trabajo de ningún comandante civil normal. Itama miró a sus propias fuerzas y vio que tenía aproximadamente 1800 hombres con él, los restantes estaban luchando por su hermana y Naruto. El ejército real tenía aproximadamente el mismo número de fuerzas, pero todavía estaba surgiendo una sensación de inquietud en las entrañas de Itama. Maldijo en voz alta cuando casi un centenar de Inuzuka de cabeza caliente cargaron hacia adelante sin previo aviso. Itama les gritó que regresaran, pero ya era demasiado tarde cuando de repente aparecieron docenas de arqueros en las paredes del castillo. Era una trampa. La fuerza Inuzuka se dio cuenta demasiado tarde de su propia locura y la pagó con sus vidas mientras los arqueros reales los destrozaban sin piedad con cientos de flechas. El ejército real aplaudió cuando todos los Inuzuka y sus perros ninja fueron masacrados. De repente, dos de las otras puertas del castillo real se abrieron e Itama se puso rígida. Por la puerta oriental emergieron cientos de soldados de caballería. A juzgar por su armadura, eran samuráis veteranos entrenados para luchar contra los shinobi. Desde la puerta occidental, emergieron dos pelotones completos de elefantes de guerra masivos con docenas de arqueros montados sobre las bestias. Si eso no fuera suficiente, de la retaguardia de Itama emergieron cientos de combatientes civiles armados con espadas ligeras, hachas y cualquier arma que pudieran encontrar. Los defensores de la ciudad buscaban la sangre de aquellos que habían amenazado el gobierno de su líder. La fuerza shinobi cedió y comenzó a tomar cualquier pequeño refugio que pudieran encontrar mientras una descarga tras otra de flechas mortales comenzaban a llover sobre ellos. Itama estaba atrapado entre el martillo y el yunque de las fuerzas enemigas. Al mirar las murallas del castillo, se sorprendió al encontrar a un comandante de Nara mirándolo con calma. Se decía que los Nara eran los mejores estrategas de las naciones elementales y todo su clan fue leal al daimyo de fuego durante generaciones. Ahora estaban devolviendo esa lealtad cuando el daimyo más la necesitaba. No tenemos ninguna posibilidad.
Gritaron varios shinobi aliados, y Tama tuvo que pensar rápido arriesgarse a la aniquilación de toda su fuerza. Si los mataran aquí, no importaría cuán fuertes fueran Naruto o Tsunade porque serían masacrados contra este ejército organizado dirigido por un comandante de Nara capaz. El solo hecho de mirar a los elefantes de guerra que cargaban le detuvo el corazón varias veces. A las bestias no les importaba si pasaban por encima de las casas de los nobles o aplastaban a algunas almas desafortunadas que se interponían en su camino. Sus anchos y peligrosos colmillos hacían un trabajo rápido con cualquier humano que tuviera la audacia de detenerlos. El ejército real en la puerta avanzaba lentamente dejando aún menos espacio para que las fuerzas de Itama maniobraran. No había edificios altos cerca que los shinobi pudieran usar para escapar, solo casas pequeñas pero lujosas que podrían ser fácilmente destruidas por los elefantes de guerra. Su ejército estaba vacilando y ninguno de los miembros de su familia estaba aquí para salvarlo. Solo era él. No sabía de dónde venía ese coraje, pero miró a sus luchadores. «Ami», gritó valientemente. A pesar de la terrible situación, cientos de senjus se unieron a él seguidos por muchos sarutobi y pocos inuzuka que aún quedaban. Los pocos Uchiha claramente ya no querían seguirlo, pero al ver que no había otra opción, hicieron lo mismo. Uchiha usa fuego para romper la carga de caballería. Inuzuka, cargarás conmigo hacia las puertas para desviar la atención de los arqueros de los Uchiha. Senjus y sarutobi, bloqueen a los elefantes con ataques de tierra y agua. Desató su espada y respiró hondo antes de mirar al ejército real fuertemente organizado acercándose y a los arqueros listos en las murallas del castillo. Si este plan iba a funcionar, entonces tenía que tomar la iniciativa como lo haría un verdadero líder. «Sígueme». Itama fue el primero en cargar hacia adelante y los valientes rugidos de los luchadores Inuzuka le dijeron que estaban siguiendo su ejemplo. Tal vez fue la vista de él cargando valientemente contra el ejército enemigo o alguna motivación nueva, y Tama se alegró de ver a sus fuerzas recuperar algo de su vigor y correr para llevar a cabo los objetivos que le había asignado. No podía pensar en el fracaso en este momento cuando terminó de realizar una serie de sellos manuales. Estilo relámpago, ciervo relámpago. De sus dedos, Itama desató gigantescos rayos de relámpago que pronto tomaron la forma de varios ciervos masivos con altos cuernos del mismo elemento. Los senju eran conocidos por su furia y no había otro animal que Itama encontrara más apropiado para representar su rabia. Las bestias rugieron y cargaron hacia adelante, cacareando devastadores rayos a través de la barrera que protegía a las fuerzas reales en la puerta. En cuestión de segundos, se hizo añicos y los ciervos cargaron a través del enemigo defensivo. Las bestias no estaban solas cuando Itama escuchó otro grito, Gatsuga. La fuerza Inuzuka y sus perros ninja se unieron para lanzar devastadores ataques tipo tornado que perforaron enormes agujeros en la formación enemiga y masacraron a cientos de soldados reales en el lugar. Los que sobrevivieron al enfrentamiento pronto fueron destrozados por los perros ninja hambrientos. El hijo de sus amos se unió a ellos en la matanza, desgarrando a las fuerzas enemigas y tomando venganza por el asesinato de sus compañeros. Itama bloqueó una espada de un soldado real y apartó una lanza dirigida a sus costillas. Dándose la vuelta en un semicírculo, instantáneamente abrió las entrañas de una docena de soldados reales que intentaron arrinconarlo. Sus ojos se entrecerraron cuando vio a varios perros Inuzuka y sus amos siendo derribados por el intenso fuego de los arqueros reales en las paredes. Con un poderoso rugido, saltó alto en el aire y desató una lluvia de kunai justo en las paredes del castillo. Sonrió satisfecho cuando las etiquetas explosivas del kunai explotaron destrozando un tercio de las paredes del castillo y enterrando vivos a muchos arqueros. Varios otros quedaron atrapados en la explosión y les arrancaron las extremidades, algunos se incendiaron y ahora estaban corriendo en pánico extendiendo el elemento mortal entre sus camaradas desorganizados creando aún más estragos. Itama se sintió aliviado al ver a los Uchihas formando una sola línea contra la caballería pesada de samuráis que se acercaba. Sus manos se movieron en sincronía mientras todos desataban su ataque al mismo tiempo, estilo de fuego, muro de llamas de fuego. Un monstruoso maremoto de fuego fue desatado por el Uchiha que rugió furiosamente mientras cargaba directamente hacia la caballería entrante. Quemó casas e incluso las murallas de los castillos, derribando a muchos más arqueros en su apuro por alcanzar su objetivo. Los caballos entraron en pánico al ver el fuego que se acercaba y patearon a docenas de jinetes desde sus espaldas. Los samuráis en el medio y la retaguardia tuvieron que dominar instantáneamente a sus propias bestias cuando su primera línea entró en pánico y colapsó.
Comenzaron a darse la vuelta para huir del furioso muro de fuego, pero llegaron demasiado tarde ya que las llamas los consumieron en cuestión de segundos. Itama se encontró animando junto a los Uchiha mientras toda la caballería samurái se consumía en llamas. Los guerreros dragón rugieron antes de volver a unirse a la batalla en las puertas, ayudando a los Inuzuka a masacrar a los soldados de infantería reales que disminuían. Los arqueros en la pared estaban en su mayoría muertos, arrojados de las paredes, enterrados vivos o heridos. Los pocos que quedaban con vida estaban haciendo valientemente todo lo posible para aplastar a las fuerzas enemigas, pero no pudieron lograr un impacto decisivo. El comandante Senju continuó luchando contra sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo mientras se preguntaba sobre el plan de batalla. Inicialmente, ambas facciones acordaron que solo la familia del daimyo debería ser capturada en secreto y el castillo real asumido. Eso habría sido suficiente para pacificar a los miles de defensores de la ciudad, ya que no atacarían hasta que el enemigo tuviera como rehén a su señor feudal. Pero Hashirama señaló que, si bien los defensores no atacarían, seguramente rodearían a las fuerzas ninja impidiéndoles que se fueran o que alguien viniera en su ayuda. Dejar a esos soldados solos también planteaba el riesgo de que pidieran refuerzos y que la población civil se rebelara. Ningún ejército ninja podría enfrentarse a más de 150.000 civiles y casi 9.000 soldados altamente entrenados. Fue por eso que se decidió no solo capturar a la familia real, sino también someter a la guarnición de la ciudad que permitiría a los ninjas asumir el control total de la capital. Pero este plan tenía varios defectos fatales. El más importante era que los ninjas habían subestimado la habilidad, tenacidad y lealtad no solo de la guarnición de la ciudad, sino también de los civiles leales al daimyo y ahora se encontraban atrapados. El segundo error fue el hecho de que el daimyo no solo había preparado su ciudad sino también sus fuerzas para luchar contra las fuerzas ninja entrenadas. La presencia del comandante de Nara solo agregó más problemas para los ninjas. Su intervención podría ser la razón de por qué la bandera del ejército ninja aliado aún no ondeaba desde lo alto del castillo. El tercer error fue la presencia de fuerzas especiales ocultas en forma de caballería samurái y elefantes de guerra que el daimyo había sido capaz de ocultar de manera experta a los ninjas durante mucho tiempo. Mientras la caballería samurái fue vencida, Itama solo pudo ver con horror cómo los elefantes de guerra continuaban su carga a pesar de enfrentar enormes marejadas de agua lanzadas por los Senju. Los guerreros Sarutobi arrancaron todo el terreno con la intención de hacer que los elefantes entraran en pánico, pero en cambio la bestia cargó locamente hacia adelante sin pensar en la autoconservación. Fue entonces que el comandante Senju notó que las sombras se extendían desde la parte superior de la bestia hasta sus piernas. Los que controlaban a las bestias ahora se revelaron como carpetas de sombras de Nara apoyados por escuadrones de arqueros. Cientos de ninjas fueron aplastados vivos o enviados a navegar a mitad de camino a través de la ciudad cuando los elefantes de guerra se estrellaron contra sus líneas. Se movían más rápida y salvajemente que cualquier animal de su especie, lo que era otra prueba del fino control de los Nara. Los ninjas Senju o Sarutobi que tuvieran la suerte de sobrevivir a la furia de las bestias acabaron siendo masacrados por la lluvia de flechas lanzadas por los arqueros enemigos a lomos de los elefantes. Itama agarró una lanza cercana e hizo 10 clones terrestres de sí mismo rápidamente. Frente a sus ojos, cientos de sus combatientes estaban sufriendo muertes horribles. Lo habían seguido a este peligro y, como su comandante, era su responsabilidad dar un paso al frente. No más huir, no más acobardarse a la sombra de sus hermanos. Tenía que actuar. El joven Senju y su fuerza clon cargaron hacia adelante y tomaron posiciones a varios pies de distancia de los elefantes que cargaban. Los Nara lo vieron instantáneamente y enfocaron toda su fuerza en su dirección. Itama respiró hondo y controló sus nervios mientras ordenaba a sus clones que levantaran sus lanzas mientras él hacía lo mismo. «Firme», gritó Itama, mientras las bestias aplastaban a algunos de sus hombres. «Mantener», ordenó de nuevo, mientras sus propios clones tragaban saliva porque las bestias estaban a punto de alcanzarlos. «Acaba a los jinetes». Tan pronto como dio la orden, Itama arrojó su lanza recubierta de chakra directamente contra el que asumió era el oficial de Nara que lideraba esta carga. El ninja enemigo al darse cuenta de la amenaza se apartó instantáneamente del camino, pero a su vez perdió el control y su elefante chocó contra el de su derecha. Fue como si se hubiera desatado un maremoto cuando, uno tras otro, los elefantes de guerra comenzaron a chocar entre sí. Todos cayeron al suelo sin gracia, enterrando a la mayoría de sus jinetes, incluidos los oficiales de Nara.
Los pocos que lograron permanecer de pie fueron derribados por la lluvia de lanzas de chakra lanzadas por el ejército clon de Itama. Tanto las fuerzas ninja como la realeza quedaron atónitas ante la demostración de valor y habilidad de un Senju. Itama no terminó cuando desató su espada y cargó valientemente hacia las bestias caídas con la intención de asegurarse de que ellos y sus amos nunca volvieran a levantarse. Los supervivientes Senju y Sarutobi estaban más que inspirados por el coraje de su líder y lo siguieron. Para cuando acabaron con los elefantes y sus jinetes, Itama se encontró enfrentando otro grave problema. Apretó los dientes con ira y frustración cuando vio que el comandante del castillo de Nara había llegado personalmente al otro lado de las puertas. Con su sombra atada, ya se había apoderado de los cuerpos de al menos 10 Uchiha y 3 Inuzuka junto con sus perros. Los estaba haciendo atacar a las fuerzas restantes de Itama, creando más confusión y permitiendo que los soldados de infantería reales y los arqueros restantes redujeran más bajas. «Vamos a matar al bastardo rápido», propuso uno de los Senjus. «Antes de caer, se asegurará de matar al Uchiha e Inuzuka bajo su control», advirtió un Sarutobi frustrado. «¿A quién le importa? Que mueran esos bastardos dragones», gritó otro Senju. «¿Qué hay de los Inuzuka? ¿Son nuestros aliados o eres lo suficientemente cobarde como para dejarlos morir voluntariamente?», gritó otro. El caos atravesó sus fuerzas divididas y cada ninja proponía sugerencias cada vez más radicales. Pero si algo era común era el hecho de que por el precio de la vida del comandante Nara, los Senjus y Sarutobi estaban dispuestos a sacrificar a todos los Uchiha en su fuerza. Este era exactamente el tipo de escenario sobre el que Naruto les había advertido. Uno que podría amenazar toda su misión y matarlos a todos. «Cállate y sigue mi ejemplo», ladró Itama furiosamente, nunca habiendo usado un tono tan asesino en toda su vida. Pero ahora mismo no le importaba. Sus hombres se estremecieron al ver la cruda furia ardiendo en sus ojos. No podía creer el descaro de sus propios hombres. Había combatientes de Namikaze luchando actualmente junto a su hermana. Si esos abanderados Uchiha podían dejar de lado sus diferencias y trabajar codo con la propia Tsunade, entonces estos hombres no tenían ninguna razón para traicionar a sus aliados. Hashirama nunca lo perdonaría si dejaba morir a sus aliados innecesariamente. Sobre todo, Itama nunca podría perdonarse a sí mismo si no detuviera esto. Cuando cargó hacia las últimas fuerzas enemigas, el comandante de Nara lo notó de inmediato y se aseguró de enviar a todos los Uchiha e Inuzuka bajo su control directamente hacia Itama. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del Senju cuando decidió sacar una página del libro de Naruto. Habiendo experimentado personalmente el poder detrás de este movimiento, sabía cuánto necesitaba aplicar su poder. Cuando los luchadores Uchiha e Inuzuka se acercaron a él, Itama disparó relámpagos de sus manos y golpeó a cada uno de ellos en partes no vitales del cuerpo, pero con la fuerza suficiente para impactar su cerebro. El comandante de Nara hizo una mueca cuando sus peones cayeron inconscientes con quemaduras menores. El impacto en su sistema neuronal fue suficiente para hacerlos desmayar. Naruto había usado más que una cantidad peligrosa en Itama. Afortunadamente para el joven dragón su antiguo enemigo no era tan vengativo o su gente estaría muerta esta noche. Los dos ejércitos se enfrentaron entre sí cuando Itama alcanzó al comandante de Nara. Era mayor que él por al menos unos años y su rostro estaba estropeado por desagradables cicatrices que demostraban que había enfrentado más guerras de las que Itama había tenido en años. Itama sabía que Nara lo obligaría a participar en un combate de largo alcance para intentar capturarlo con su técnica de unión de sombras. Su única opción era acercarse rápidamente y acabar con el hombre. Justo cuando estaba a punto de moverse, sus ojos se abrieron en estado de shock. Uno de los perros Inuzuka saltó de la nada y destrozó brutalmente la cabeza del comandante enemigo de una manera sangrienta. El cuerpo decapitado se desplomó sin gracia al suelo. Los restos de las fuerzas reales solo podían mirar con desesperación como su comandante era brutalmente asesinado en el caos. Si eso no fuera suficiente para romper su moral, la cacofonía de los cuernos de guerra y un grito de guerra muy familiar rompieron su último coraje. Fuego y sangre. Los gritos de guerra se podían escuchar incluso tan lejos de las puertas porque miles de guerreros sedientos de sangre los gritaban. Itama sabía que esto podría suceder, pero en realidad nunca imaginó que esos malditos dragones pasarían. Cualquiera que sea el milagro que sucedió, fue el clavo de la muerte para la realeza porque Madara Uchiha estaba aquí con todo el ejército Uchiha. Tajima vio a su hijo mayor desmontar de su caballo y pronto fue rodeado por varios jefes de clan.
El patriarca Uchiha podría haber tomado la iniciativa, pero su gente había elegido a Madara como su Hokage. Este era el momento de su hijo para mostrarle a su gente que su fe no estaba fuera de lugar. Todos quedaron atónitos cuando recibieron el mensaje urgente de Naruto que decía que el conflicto era inminente ya que el daimyo ya había estado tomando medidas para tomar a Naruto como rehén en el momento en que los Uchiha se negaron. Madara marchó con todo su ejército con fuerza y rapidez hacia la capital antes de que la realeza pudiera poner una mano sobre su último hermano. Fue un error. Tajima miró a su vasto ejército y vio que casi un tercio de sus combatientes estaban cansados después de haber corrido desde el río hasta la capital en un lapso de 2 horas. Un viaje que normalmente duraría 8 horas. Si bien los veteranos parecían un poco cansados, todavía estaban lo suficientemente listos para luchar. No se puede decir lo mismo de sus luchadores más jóvenes y sin experiencia que parecían estar a punto de caer muertos. Ahora tenían que sitiar la ciudad más fuerte del mundo con tal fuerza. Aún así, Tajima sabía que no podía tomar las decisiones de Madara por él o el niño nunca aprendería a liderar. Sus victorias o pérdidas deben basarse en sus decisiones y no en las instrucciones de Tajima. Aún así, deseaba que el niño mostrara moderación en el futuro. Si bien era cierto que la vida de Naruto estaba en peligro, el niño no estaba solo. Tenía 500 de sus abanderados más leales con él que lo defenderían hasta la muerte si el daimyo hacía algún movimiento en su contra. Pero Madara no escuchó, su amor por su hermano prevaleció sobre su sentido racional de liderar adecuadamente a su ejército. A pesar del error táctico, Tajima no podía culpar abiertamente al chico porque sería hipocresía ya que estaría haciendo lo mismo que Madara si fuera Naori en la situación de Naruto. Dirige a cualquier combatiente de nuestro ejército que tenga una convocatoria aérea para llamar a su bestia. Enviaremos una pequeña fuerza que abrirá las puertas. Ordenó Madara. Shinaburame asintió recatadamente en confirmación mientras salía a buscar a dichos ninjas. Haga que los maestros de Fuinjutsu de Kurama comiencen a trabajar para desactivar los sellos en los muros de la ciudad que impiden que nuestros ninjas los escalen. Si eso falla, destrozaremos esos ensangrentados muros. Gritó Madara furiosamente. Hokage-sama, ¿por qué no llegan defensores para detenernos? Preguntó Reina Mikase con sospecha. Madara miró las altas murallas de la ciudad y activó su Sharingan. Era cierto que no había defensores cubriendo ni una pulgada de esos muros. Debería haber toda una guarnición de la ciudad lista para recibir a su ejército a primera vista. Cerró los ojos y dejó fluir sus sentidos. Al principio no hubo nada, pero a medida que se concentraba más sintió la perturbación, el sonido del acero chocando, los gritos de los muertos y moribundos. Ya están atacando a mi hermano. Siseó Madara asesinamente. Se volvió hacia sus abanderados más leales y vio que el hombre lo miraba con total confianza. Rompa estas paredes ensangrentadas. Y consígame un maldito pájaro, voy a entrar. Ordenó Madara. Tajima se adelantó rápidamente para intervenir. Madara, no te apresures. Naruto puede cuidarse solo por un tiempo y necesitas liderar este ejército a través de este asedio. Romper las puertas o escalar los muros, hagas lo que hagas, no abandones tus fuerzas para la tarea y apresurarse así, reprendió Tajima, pero aún así eligió cuidadosamente sus palabras para no menospreciar la autoridad de su hijo frente a todos sus aliados. Un asedio tardará demasiado en romperse. ¿Cómo puedo dejar a mi hermano ahí fuera para que muera? Preguntó Madara con preocupación. Tu amor por tu hermano será tu fin algún día, Madara. Tajima quería desesperadamente decir esas crueles palabras a su hijo por cometer un error tan grave. Pero tuvo que contenerse y pensar en cómo convencer a Madara de actuar como un líder y no como un hermano mayor preocupado. No va a ser un asedio, Hokage-sama, susurró Reina Mikase. Madara y Tajima se dieron la vuelta para ver qué había hecho que el líder Namikaze se pusiera tan pálido. La voz los alcanzó primero antes de la vista. El liderazgo Uchiha y su ejército de 10,000 efectivos solo pudieron ver consternados mientras miles de caballos salían del bosque. Todos llevaban los estandartes reales, pero era el que los llevaba el que les hacía temblar. Un ciervo. En los miles de años de guerras de clanes, tanto Uchiha como Senju habían hecho numerosos intentos para ganar la lealtad de un clan por la fuerza, negociaciones, sobornos y amenazas. Cada intento había terminado en un fracaso total. No importa su poder, número o hábiles guerreros. Ningún jefe de clan Uchiha o Senju había sido capaz de poner de rodillas a este clan. Se convirtió en una tarea imposible cuando dicho clan juró lealtad al daimyo y recibió su protección dejándolos fuera del alcance de sus enemigos.
No eran los luchadores más fuertes del mundo, pero tenían un poder que ni siquiera Tajima podía descartar. El jefe del clan Uchiha apretó el puño cuando vio a Daen Nara a la cabeza de este ejército que solo parecía crecer más y más a medida que más y más guerreros reales salían corriendo de los bosques. Al menos 5.000 samuráis de caballería, 3.000 arqueros, 12.000 de infantería y otros 6.000 más o menos un grupo de luchadores mixtos que llevan los emblemas del shogun o ejércitos mercenarios. Entre este vasto mar de fuerzas reales, también había casi 4.000 combatientes Nara corriendo hacia el campo de batalla. Era una trampa y todos cayeron en ella. Tajima sonrió amargamente ante el ingenio del hombre al que estaba aquí para deponer. Con una mano ofreció la opción de la esclavitud y con la otra preparó una espada para apuñalar el corazón de sus enemigos si se negaban. Dicha espada era todo el ejército real liderado por el clan Nara que ahora rodeaba a los enemigos de la familia real. Naori miró a su hermano con alarma, incluso si no era una estratega militar, sus ojos podían ver que el ejército de Uchiha de 10,000 hombres ahora se enfrentaba a un ejército real de 30,000 hombres de daimyo liderado por uno de los clanes más temidos del mundo. Literalmente tenían la espalda contra la pared frente a un enemigo que los superaba en número 3-1, lo que no tenía en cuenta las criaturas convocadoras que se desatarían, los desagradables trucos que definitivamente jugarían los Nara o la posibilidad de que los defensores de la ciudad los golpearan desde la espalda. El ejército Uchiha ahora estaba atrapado entre el martillo y el yunque. La cara de Madara estuvo en blanco durante varios largos momentos incluso cuando sus seguidores lo miraron pidiendo una orden. Y luego el recién nombrado Hokage sonrió con satisfacción. Naori se estremeció cuando Madara desató su espada y Gumbai al mismo tiempo. Siguiendo su ejemplo, casi todos los Uchiha que amaban a Madara desataron sus armas obligando a sus aliados a hacer lo mismo. Ella miró a Tajima para detener esta locura, ya que sin importar su habilidad o coraje, todos serían masacrados aquí hasta el último hombre debido a la gran cantidad de personas que el enemigo había traído con ellos. Pero luego se dio cuenta de que ya se habían rebelado contra el daimyo, si se rendían ahora mismo, su destino sería peor que la muerte. Ella miró a la capital y solo pudo orar por la seguridad de su sobrino atrapado porque no parecía que pudieran ayudarlo pronto o nunca. Ni siquiera Kami pudo salvarlos de su perdición, pero eso no impidió que Naori desatara su propia espada mientras Madara cargaba hacia adelante y se unían miles de sus fuerzas. Vamos a mostrarles a estos debiluchos cómo bailar. Gritó Madara riendo, su pasión por la batalla se apoderó de él. Mientras que los Uchiha entendieron la broma y se rieron como su líder sediento de sangre, sus aliados solo pudieron prepararse con vacilación cuando el ejército enemigo comenzó a extenderse para rodearlos. Ambos ejércitos corrían ahora hacia el otro en un poderoso choque que pronto cambiaría el curso de la historia para ambos lados. Hasta que miles de guerreros de ambos lados perdieron el equilibrio cuando un temblor masivo atravesó la tierra. Al momento siguiente, hubo un monstruoso sonido de una horrible explosión que instantáneamente envolvió todo el campo de batalla en polvo y humo. Madara y Tajima impidieron que el otro cayera. Cuando estuvieron seguros de su posición, miraron su trasero de donde había venido la explosión. Toda el área cercana a las murallas de la ciudad estaba ahora envuelta en polvo y escombros. Sin embargo, Madara con su Sharingan vio lo que otros no vieron y se congeló. Su conmoción pronto pasó entre su familia y todo el ejército por igual, incluso las fuerzas enemigas que antes confiaban en su victoria ahora comenzaron a retroceder varios pasos con horror. Cuando el polvo se despejó, un poderoso rugido sacudió todo el paisaje. Un rugido que no se había escuchado en 1000 años. Naori cayó de rodillas cuando vio a la monstruosa sombra salir del polvo. Lo primero que todos notaron fue su gran tamaño y sus ojos demoníacos que los miraban a todos como si fueran insectos molestos. Sus enormes 9 colas se desataron en todas direcciones, amenazando con aplastar toda esta tierra de un solo golpe. Pero lo que puso de rodillas a casi la mitad de ambos ejércitos no fue el tamaño de la bestia, pero el odio y la ira interminables que amenazaban con quemarlos a todos en un infierno sin fin. Yo, no, lo, creo, todo, esta vez, susurró Tajima con asombro. Madara fue el primero en ver un destello brillante en la parte superior de la bestia con su Sharingan. Nunca podría dejar de reconocer esa espada ni tampoco al hombre de la armadura dorada que llevaba el dragón en el pecho. El guerrero solitario estaba mirando asesinamente al ejército real. Un Biju, susurró Naori con miedo. Naruto, la declaración de Madara sorprendió a todos y cada uno de los jefes de clan y ninjas por igual, ya que ahora todos vieron al hijo menor de Tajima de pie sobre el enorme zorro de 9 colas.
Y sus ojos estaban tan fríos como el hielo. Todos vieron al joven dragón levantar su espada y apuntar directamente a la forma aturdida de Daen-Nara, el comandante enemigo. No se pronunció ninguna palabra, pero el mensaje fue claro. La respuesta del comandante del ejército real sería meditada por los historiadores durante varios siglos, porque en lugar de hacer lo que la mayoría esperaría de un Nara en esta situación, Daen se levantó del suelo y agarró una espada cercana que apuntaba tranquilamente directamente a Naruto. Tampoco ningún historiador o shinobi olvidaría las palabras del joven dragón: carga, Kurama. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.